Bienvenidos a Esperanza de Sion. Apreciados hermanos, muy buenas tardes. Es un grato placer poder nuevamente retomar el curso de Ven, Sígueme, el libro de tercero Nefi, los capítulos 20 al 26. Espero de que hayamos disfrutado en conjunto de esta conferencia general que ha sido muy edificante para todos nosotros. Antes de empezar con el curso Ven, Sígueme, permítame presentarme. Soy el hermano Salguero. Los invitamos a ustedes a que puedan suscribirse y activar la campanita para que puedan participar de las novedades que muy pronto estaremos compartiendo con ustedes. Yendo al curso en sí, podemos decir que la esperanza de todos los padres rectos es que sus descendientes lleguen a conocer a nuestro Dios por sí mismos y que le sean fieles. Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que en los últimos días su posteridad contaría con las bendiciones del Evangelio y que sería congregada en lugares seguros. El Padre mandó a nuestro Salvador a enseñar estas promesas a los nefitas. El principio de recogimiento abarca mucho más que reunir personas en ciertas tierras. Esto incluye un recogimiento espiritual que se produce cuando alguien entra en contacto con la iglesia y se une a ella. En su condición esparcida, Israel perdió el conocimiento de Dios, su evangelio, el sacerdocio, el templo y las verdades de la salvación. El Padre, sin embargo, prometió que Él extendería la mano a Israel en los últimos días y que le ofrecería su evangelio y todas las verdades de salvación. Nuestro Padre Celestial desea ofrecer las bendiciones del evangelio a todos sus hijos y está ayudando a llevar a cabo este recogimiento en los últimos días. Las Escrituras en el capítulo 20, versículo 1 dice: y sucedió que mandó a la multitud y también a sus discípulos que dejasen de orar, y les mandó que no cesaran de orar en sus corazones. Cuando terminaron de orar, el Salvador dio a los nefitas el importante consejo de llevar continuamente una oración en sus corazones. Durante mucho tiempo, los profetas nos han dicho que debemos orar humildemente y con frecuencia. Es posible ofrecer oraciones en silencio, en especial cuando las palabras suponen una interferencia. La oración es la llave personal que tiene cada uno de nosotros para acceder al cielo. La cerradura está en este lado del velo donde nosotros estamos. Recordemos que la oración es una comunicación que fluye en ambas direcciones. Al terminar las oraciones, tómense el tiempo para hacer una pausa y escuchar. A veces nuestro Padre Celestial nos dará consejos, guía o consuelo mientras todavía estamos ofreciendo nuestra oración. En los versículos 8 y 9, el Señor habla sobre la promesa de la Santa Cena. Y les dijo: el que come de este pan, come de mi cuerpo para su alma. Y el que bebe de este vino, bebe de mi sangre para su alma. Y su alma nunca tendrá hambre ni sed, sino que será llena. Y cuando toda la multitud hubo comido y bebido, he aquí, fueron llenos del Espíritu. Y clamaron a una voz y dieron gracias, gloria a Jesús, a quien veían y oían. La asistencia a la iglesia cada semana nos proporciona la oportunidad de participar de la Santa Cena. En este tiempo no podemos hacerlo, pero sí podemos llevarla a cabo en nuestros hogares siempre y cuando haya un poseedor digno del sacerdocio para que administre la Santa Cena. Si actuamos con la debida preparación y actitud,
El participar de la Santa Cena renueva el efecto purificador de nuestro bautismo y nos hace acreedores de la promesa de que siempre tendremos su Espíritu con nosotros. Una de las misiones del Espíritu Santo es el de testificar de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo, y el hecho de llevarnos hacia la verdad. El testimonio y la verdad son esenciales para que nuestra conversión personal llegue a ser una cosecha especial de una renovación semanal de nuestros convenios. Particularmente yo he disfrutado del cumplimiento de esta promesa en las decisiones cotidianas que he tomado en mi vida, así como en mi progreso espiritual y personal. Prosiguiendo con las Escrituras, en los versículos del 11 al 13 se nos indica lo siguiente: os acordaréis que os hablé y dije que cuando se cumplieran las palabras de Isaías, he aquí, están escritas, las tenéis ante vosotros, por lo tanto, escudriñadlas. Y en verdad os digo que cuando se cumplan, entonces será el cumplimiento del convenio que el Padre ha hecho con su pueblo, oh casa de Israel. Y entonces los restos que estarán dispersados sobre la faz de la tierra serán recogidos del este y del oeste, del sur y del norte, y serán llevados al conocimiento del Señor. Jesús mandó a los nefitas a escudriñar las palabras de Isaías. Isaías habló sobre el cumplimiento del convenio que hizo nuestro Padre de recoger Israel. Ahora, la pregunta sería, ¿quiénes forman el pueblo de Israel y por qué están esparcidos? El Señor prometió a Abraham que sus descendientes tendrían el Evangelio y el sacerdocio, y que por medio de ellos serían bendecidas todas las familias de la tierra. Esta promesa fue renovada con Isaac, hijo de Abraham, con Jacob, hijo de Isaac, y con los descendientes de Jacob, los hijos de Israel. Lamentablemente, los hijos de Israel pecaron contra Dios y renunciaron a esas promesas. En su momento, el cumplimiento de las advertencias de Dios, fueron expulsados de su tierra prometida y esparcidos por toda la tierra. Sin embargo, el Señor no las ha olvidado. Nuestro Padre Celestial prometió que un día se les enseñaría el Evangelio y que serían congregados en la tierra de promisión. Ahora bien, el recogimiento de Israel consiste en unirse a la iglesia verdadera y en llegar al conocimiento del Dios verdadero. Cualquier persona, escuchen bien esto, cualquier persona que haya aceptado el Evangelio cumpliendo la promesa de adorar al Señor en su propia lengua y en su respectiva nación, ha cumplido con la ley del recogimiento de Israel. Es heredera de las bendiciones prometidas a los santos en estos últimos días. Deseamos reiterar el consejo que ya se ha dado a los miembros de la Iglesia, de que permanezcan en sus respectivas tierras. Si los miembros de todo el mundo se quedan en su tierra natal, trabajando para hacer progresar la Iglesia en su país, tanto ellos como la Iglesia en su respectivo país recibirán estas grandes bendiciones. Así que recordemos, mis apreciados hermanos, que hemos nacido en esta tierra para edificar el reino de Dios aquí en Tacna y el recogimiento de Israel en esta ciudad. Prosiguiendo con las Escrituras, en el versículo 22 se nos enseña: y he aquí, estableceré este pueblo en esta tierra para el cumplimiento del convenio que hice con Jacob, nuestro padre, y será una nueva Jerusalén. Y los poderes del cielo estarán entre este pueblo. Sí, yo mismo estaré en medio de vosotros. Cuando enseñaba Jesucristo a los nefitas acerca de Sión o la nueva Jerusalén, Jesucristo prometió que estaría en medio de su pueblo. El Señor empleó una frase parecida en el libro de Doctrina y Convenios. Y acontecerá que se efectuará una obra grande en la tierra entre los gentiles, porque se manifestarán su insensatez y sus abominaciones ante los ojos de toda la gente. Porque yo soy Dios
mi brazo no se ha acortado y mostraré milagros, señales y maravillas a todos los que crean en mi nombre. Quienes pidan con fe en mi nombre, echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, harán que los ciegos reciban la vista, que los sordos oigan, los mudos hablen y los cojos anden. En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Dios desnudará su brazo, dice Él. Y esto va a ser cuando Él muestre su poder para que todos lo vean. En la actualidad el Señor revela su poder mediante la obra de la restauración de los últimos días. Dios también apresura su obra y hará que sean acortados los últimos días por causa de los escogidos, por lo que se comprimirán los acontecimientos y únicamente los que estén en el proceso de llegar a ser hombres y mujeres de Cristo podrán conservar su equilibrio espiritual. Y en los versículos 26 y 27, libro de Tercer Nefi, aprendemos lo siguiente. Entonces se realizará lo que está escrito: despierta, despierta otra vez, y vístete de tu fortaleza, oh Sión, vístete tus ropas de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmunidad. Sacúdete del polvo, levántate, toma asiento, oh Jerusalén. Suéltate las ataduras de tu cuello, oh cautivo, hija de Sión. En Doctrina y Convenios, el Señor explica que la frase vístete de tu fortaleza quiere decir que los poseedores del sacerdocio en los últimos días se vestirán con la autoridad del sacerdocio, al que ellos tienen derecho por linaje. Las ataduras de su cuello son las maldiciones de Dios sobre el resto de Israel en su estado de esparcimiento entre los gentiles. Hemos visto que Jesús colocó el capítulo 52 de Isaías en un contexto milenario. En el día del que hablamos no habrá ningún impuro en el sentido celestial de la palabra, porque los inicuos serán destruidos por el fulgor de su venida. No habrá quienes sean incircuncisos, por así decirlo, ya que todos los que procuren obtener las bendiciones de la ciudad santa estarán en armonía con los planes y propósitos de aquel a quien pertenece la ciudad. Prosiguiendo con las escrituras, en el versículo 41 dice lo siguiente: y entonces se oirá el pregón: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis lo que es inmundo, salid de en medio de ellos, sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. El Señor dice: sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. El mandato de ser limpios los que lleven los vasos del Señor, que se dio en tiempos antiguos a quienes manejaban los utensilios sagrados de adoración, se aplica igualmente a los poseedores del sacerdocio contemporáneos. En una revelación moderna se nos dice que seamos limpios de cuerpo, mente, limpios en el lenguaje, limpios en la manera de vestir, limpios en nuestra conducta. Adelantándonos al capítulo 22, los versículos del 1 al 3, se nos explica que entonces se realizará lo que está escrito: canta, oh estéril, tú que no dabas a luz, prorrumpe en cánticos y da voces de júbilo, tú que nunca estuviste de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la casada, dice el Señor. Ensancha el sitio de tu tienda y extiéndase las cortinas de tus habitaciones. No seas escasa, alarga tus cuerdas y haz más fuertes tus estacas, porque hacia la mano derecha y hacia la izquierda te extenderás, y tu posteridad heredará las naciones gentiles y hará que se habiten las ciudades desoladas. El Salvador citó todo Isaías 54 para enseñar
mucho más acerca del recogimiento de Israel, valiéndose de imágenes simbólicas que son comunes en los escritos proféticos. Isaías presentó a Israel como una mujer cuyo marido es el Señor. Aún quedó abandonada por un tiempo debido a la iniquidad. Llegaría el día en que ella se reconcilie con su marido con gran misericordia. Utilizando estas imágenes, Isaías retrató el milagro evolutivo de la restauración. Prometió en que la medida en que se aumentara el número de sus hijos, su tienda tendría que ensancharse y sus estacas tendrían que hacerse más fuertes para dar cabida a su familia. Se recuerda el compromiso entonces sagrado del convenio matrimonial, cuando el Señor declara la enormidad de su entrega a Israel, a quien se le promete lugares de seguridad y belleza, y de la protección de sus enemigos. En el versículo 17 dice: ninguna arma forjada en contra de ti prosperará, y toda lengua que se levantare con ti en juicio, tú condenarás. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su rectitud viene de mí, dice el Señor. Siempre ha habido promesas que han luchado en contra, o que diga, siempre ha habido personas que han luchado en contra de la obra del Señor. Y como prometió Isaías, no han prosperado en sus esfuerzos en contra de nosotros. Habrá personas que con elocuencia de sus palabras engatusarán y mediante un plan astuto diseminarán las dudas y minarán los cimientos sobre los cuales está posada esta obra. Tendrán un breve momento de gloria, pero se desvanecerán y se les olvidará, como ha pasado en otros tiempos. Mientras tanto, nosotros seguiremos adelante a pesar de las críticas y estaremos en comunión mediante nuestras acciones y palabras con el Señor. En estos versículos del 1 al 5 del capítulo 23, el Señor nos manda a escudriñar las Escrituras. Y he aquí, ahora os digo que debéis escudriñar estas cosas. Sí, un mandamiento os doy de que escudriñéis estas cosas diligentemente, porque grandes son las palabras de Isaías, pues él ciertamente habló en lo que respecta a todas las cosas concernientes a mi pueblo, que es de la casa de Israel. Por tanto, es menester que él hable también a los gentiles. Y todas las cosas que habló se han cumplido, y se cumplirán de conformidad con las palabras que habló. Por tanto, escudriñad mis palabras, escribid las cosas que os he dicho, y de acuerdo con el tiempo y la voluntad del Padre, irán a los gentiles, y quienes escuchen mis palabras y se arrepientan y sean bautizados, se salvarán. Escudriñad los profetas, porque muchos son los que testifican de estas cosas. El Señor manda a sus santos escudriñar las Escrituras en lugar de meramente leerlas. Cuando las personas escudriñan las Escrituras, las examinan con detenimiento, en un esfuerzo por descubrir algo, o las explora exhaustivamente mediante una búsqueda e indicación serias. Escudriñar las Escrituras indica que meditemos, que estudiemos, que escuchemos y obedezcamos. Además de escudriñar las Escrituras, el Salvador nos mandó hacer lo mismo con la palabra de los profetas. El profeta José Smith alentó a los santos a escudriñar las Escrituras a fin de recibir un testimonio independiente de la verdad y de obtener instrucciones directas de Dios. Escudriñan las Escrituras, las revelaciones que publicamos, dijo José Smith, y pidan al Padre Celestial, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que les manifieste la verdad. Y si lo hacen con la mira puesta únicamente en la gloria de Él, sin dudar en nada, Él les responderá por el poder de su Santo Espíritu. Entonces podrán saber por ustedes mismos y no por otra persona. No tendrán que depender del hombre para saber de Dios, ni habrá lugar para la especulación. Entonces, les volvemos a decir, escudriñen las Escrituras, escudriñen a los profetas y aprendan qué porción de ello les pertenece. En los versículos del 6 al 13,
Y aconteció que cuando Jesús hubo dicho estas palabras, les volvió a hablar, después que les hubo explicado todas las escrituras que habían recibido, y les dijo: He aquí, quisiera que escribiesen otras escrituras que no tenéis. Y aconteció que dijo a Nefi: Trae los anales que habéis llevados. Y cuando Nefi llevó los anales y los puso ante él, Jesús los miró y dijo: En verdad os digo que yo mandé a mi siervo Samuel, el amanita, que testificara a este pueblo que el día en que el Padre glorificara su nombre en mí, hubieran muchos santos que se levantarían de entre los muertos y aparecerían a muchos y los ministrarían. Y les dijo: ¿No fue así? Y sus discípulos contestaron y dijeron: Sí, Señor. Samuel profetizó según tus palabras, y todas se cumplieron. Y Jesús les dijo: ¿Por qué no habéis escrito esto? Que muchos santos se levantaron y se aparecieron a muchos y los ministraron. Y sucedió que Nefi se acordó de que aquello no se había escrito. Y aconteció que Jesús mandó que se escribiera, de modo que se escribió de acuerdo con lo que él mandó. Fíjense, mis apreciados hermanos, la importancia de que lo que tenemos registrados en las Escrituras sea exacto. El registrado en las Escrituras sea exacto y completo es vital. ¿Por motivo de qué? De que dependemos de ello para obtener un entendimiento de Dios y su plan para nosotros. Estos versículos contienen el cumplimiento de las promesas de Samuel el amanita acerca de la resurrección. Y hasta entonces había faltado, y que Jesucristo pidió que fuese registrado en los registros de los nefitas. En el capítulo 24, el versículo 1, habla acerca de las palabras que el Padre había dado a Malaquías. Y sucedió que les mandó escribir las palabras que el Padre había dado a Malaquías, las cuales él diría. Y aconteció que después que fueron escritas, él las explicó. Y estas son las palabras que él habló, diciendo: Así dijo el Padre a Malaquías: He aquí, enviaré a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Y repentinamente vendrá a su templo el Señor, a quien buscáis, sí, el mensajero del convenio, en quien os deleitáis. He aquí, vendrá, dice el Señor de los ejércitos. Jesucristo recalcó la importancia de las profecías de Malaquías y citó una parte de sus palabras al pueblo de América por mandato del Padre. Ahora la pregunta es: ¿quién era el profeta Malaquías? Él era un profeta del Antiguo Testamento y escribió y profetizó aproximadamente en el año 430 a.C. Malaquías significa mi mensajero, y la primera parte de su profecía está dirigida a los poseedores del sacerdocio y les reprocha su negligencia en el servicio a su Dios. La segunda parte está dirigida al pueblo y denuncia el matrimonio fuera del convenio, los divorcios de las esposas dentro del convenio y la negligencia en el pago de los diezmos. A los fieles se les insta a seguir siéndolo, con la seguridad de que el Señor está al tanto de ellos, y los desobedientes, con seguridad de que el Señor, antes de la segunda venida, serán desarraigados. En la parte final, Malaquías declara que los que se casaran en el día de la venida del Señor sería algo desastroso. Y en el versículo 2 se dice lo siguiente: ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él aparezca? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Aquí el Señor dice dos frases bien precisas: fuego purificador y jabón de lavadores. Malaquías se valió de un simbolismo poderoso cuando describió la venida del Mesías como fuego purificador y como jabón de lavadores. El fuego purificador sirve para separar los metales preciosos de la escoria, con lo que normalmente se encuentran mezclados en la naturaleza.
Parte del proceso consiste en aplicar un calor intenso a fin de hacer que la masa adopte un estado líquido, y de ahí la frase fuego purificador. La misión de Jesucristo es limpiar, purificar y refinar el alma humana para que pueda regresar al reino del Padre, en pureza, libre de escoria. Su poder para limpiar es como un fuego purificador. Se sentará para refinar y purificar la plata en ese día en que venga a juzgar al mundo. El lavador tenía la función de limpiar la vestimenta y blanquearla por medio del jabón. La expiación de Jesucristo actúa como jabón de lavadores para limpiarnos de nuestros pecados y prepararnos para presentarnos puros y sin mancha ante el tribunal. Y prosiguiendo en el versículo 5, dice: y yo me acercaré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, y contra los que juran en falso, y contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y agravian al extranjero, y no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Acá hay dos elementos importantes en los cuales se fija el Señor mucho: la viuda y los huérfanos. Dios nos tiene por responsables de nuestra negligencia en cuanto a las viudas y los huérfanos. La palabra viuda tenía un significado muy importante para nuestro Señor, pues amonestó a sus discípulos a que se cuidaran del ejemplo de los escribas, que fingían rectitud con sus túnicas largas y sus oraciones interminables, pero que devoraban la casa de las viudas. Recordemos que después de marchitarse las flores del funeral del esposo y los buenos deseos de las amistades se vuelven solamente recuerdos. Recordemos que después de marchitarse las flores del funeral del esposo, los buenos deseos de las amistades se vuelven recuerdos. Las oraciones y las palabras que una vez se ofrecieron se van borrando de la mente, y los dolientes muchas veces se quedan solos. Ya no se disfruta de la tierna y amorosa preocupación del compañero que ya se ha ido. El tic-tac del reloj se hace cada vez más fuerte. El tiempo pasa con más lentitud. Y de hecho, las cuatro paredes del cuarto se convierten en una prisión. Por eso mismo el profeta José Smith nos ha dicho: y se mantendrá el almacén por medio de las consagraciones de la iglesia, y se proveerá lo necesario a las viudas y a los huérfanos, como también a los pobres. Esta es una gran responsabilidad que descansa sobre nuestros buenos obispos. Ellos tienen la responsabilidad de administrar el almacén del Señor, y su meta deben ser el auxilio a las viudas y a los huérfanos. Y en el versículos 8 y 12, capítulo 24, dice lo siguiente: ¿robará el hombre a Dios? Mas vosotros me habéis robado, pero decís: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, toda esta nación, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros una bendición tal que no haya dónde contenerla. Y reprenderé al devorador con el fin de vosotros, y no destruirá los frutos de vuestra tierra ni vuestra viña en los campos. Dará su fruto antes de tiempo, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis tierra deleitosa, dice el Señor de los ejércitos. No voy a ahondar mucho sobre lo que son los diezmos y las ofrendas, porque todos nosotros sabemos acerca de los diezmos y las ofrendas. Pero permítame dar ciertas sugerencias por las cuales todos nosotros, ricos o pobres,
miembros de hace mucho tiempo, nuevos conversos, debemos pagar finalmente nuestros diezmos. También debemos pagar nuestras ofrendas. Primero, hágalo por el bien de sus hijos. Enséñenles a sus hijos que muchas de las bendiciones están disponibles porque ustedes y ellos pagan sus diezmos y ofrendas. Segundo, paguen el diezmo para reclamar con todo derecho las bendiciones prometidas a aquellos que lo pagan. Tercero, paguen el diezmo como una declaración de que las posesiones materiales y la acumulación de riquezas mundanas no son las metas más importantes de nuestra existencia. Cuarto, paguen sus diezmos y ofrendas por honestidad e integridad, porque estas cosas pertenecen a nuestro Dios. Quinto, debemos pagar los diezmos y las ofrendas como una expresión personal de amor hacia nuestro generoso y amoroso Padre Celestial. Por su gracia, Dios ha dado pan al hambriento y ha vestido al pobre. Y el cumplimiento de la promesa que sigue a obediencia de este principio es que se abran las ventanas de los cielos y se derramen bendiciones hasta que difícilmente podamos contenerlas. El hecho de que se abran las ventanas de los cielos se refiere a la revelación de Dios, a quien está dispuesto a hacer este sacrificio de pagar su diezmo. En el capítulo 25, versículo 1, el Señor habla de algo muy importante que se está hablando en estos últimos tiempos. Dice así: porque he aquí viene el día que arderá como un horno, y todos los soberbios, sí, todos los que obran inicuamente, serán rastrojo. Y aquel día que viene los abrazará, dice el Señor de los ejércitos, de modo que no les dejará ni raíz ni rama. Considere que sus raíces son sus padres o antepasados, y que sus ramas son sus hijos o su posteridad. Para que se nos una a nuestras raíces y ramas, tenemos que llevar a cabo las ordenanzas del templo por ellos. El Señor dijo que enviaría a Elías el profeta antes de la segunda venida para restaurar las llaves del sacerdocio que permitían que las familias estuvieran completas, tanto las raíces como las ramas. El poder de sellar se restauró en 1836 y brinda la forma de enlazar eternamente a las familias. No obstante, los soberbios y los inicuos arderán y no tendrán raíz, es decir, no tendrán antepasados, ni rama, es decir, posteridad, lo cual los apartará de sus familias y de las bendiciones del sacerdocio. Así que, mis apreciados hermanos, tengamos mucho cuidado con lo que hacemos con nuestra asistencia aquí en la tierra. El Señor nos ha mandado a cuidar de nuestras raíces y de nuestras ramas. ¿Mediante qué? Mediante las ordenanzas del sacerdocio que hacemos en los templos sagrados del Señor. Es por eso que con mucha razón el profeta José Smith nos enseña que la salvación de nuestros muertos depende de nosotros y nosotros dependemos de nuestros muertos. En el capítulo 26, los versículos 6, a partir del 6 dice: y ahora bien, no puedo escribir en este libro ni la centésima parte de las cosas que Jesús enseñó. Pero he aquí las planchas de Nefi contienen la mayor parte de las cosas. Y he escrito estas cosas que son la menor parte de lo que enseñó al pueblo. Y cuando hayan recibido esto que conviene que obtengan, primero para probar su fe, y si sucede que creen estas cosas, entonces les serán manifestadas las cosas mayores. Y si sucede que no creen estas cosas, entonces les serán retenidas las cosas mayores para su condenación. He aquí, estaba a punto de escribirlas cuando se grabaron sobre las planchas de Nefi, pero el Señor lo prohibió, diciendo: pondré a prueba la fe de mi pueblo. Por lo que yo, Mormón, escribo las cosas que el Señor me ha mandado, y ahora yo, Mormón, concluyo mis palabras y procedo a escribir las cosas que se me han mandado. Debemos tener en cuenta
que antes de obtener manifestaciones mayores o escrituras adicionales, debemos leer y creer lo que ya se ha revelado. Siendo presidente de Estaca, realicé una pregunta en una charla. ¿Cuántos de ustedes han leído completamente el libro del Mormón? Les dije que levantaran la mano. Y me di cuenta con la sorpresa de que la mayoría que estaba presente no había leído el libro del Mormón como el Señor lo ha indicado. Si no se ha leído la parte que no está sellada, podremos tener tiempo para leer escrituras adicionales o manifestaciones mayores. A menudo buscamos lo espectacular, lo que no se puede obtener. En la cantidad de entrevistas que he tenido con los miembros de mi estaca, he encontrado personas que desean vivir leyes mayores, pero que no viven las menores. Tengamos mucho cuidado en esto, mis apreciados hermanos. Y el versículo 19, para terminar, dice: y enseñaron y se ministraron el uno al otro, y tenían todas las cosas en común, todo hombre obrando en justicia uno con otro. Tal es el patrón de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en esta dispensación, que todos los integrantes de su pueblo de convenio se enseñan unos a otros. En este momento yo estoy enseñando, pero también a la vez estoy aprendiendo. ¿De quién o de qué? De estos libros, de este libro, el libro de Mormón. La doctrina del reino y su ministración demuestran la hermandad de los lazos del Evangelio que existe porque formamos partes de una gran familia. Somos miembros, la familia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. El libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo que solamente testifica acerca de él. Y lo más importante, testifica de que Jesucristo estuvo personalmente aquí en las Américas y ministró uno por uno a los habitantes de esos tiempos. Yo lo sé. En el nombre de Jesucristo. Amén.